En este caso, pues, para poder empezar a trabajar con lo que es programación, pues hay conceptos que nosotros debemos de tener en cuenta, que nosotros vamos a considerar a la hora de empezar a programar. Yo sé que su curso por el momento pues es un curso introductorio a lo que es la programación. Como punto número uno, pues tenemos que tener claro que programación es por sí una ciencia que se encarga del estudio de cómo nosotros podemos comunicarnos actualmente con los distintos sistemas informáticos. Antes era solo una computadora, actualmente pues ya no solo la computadora utilizamos para poder navegar dentro de los distintos sitios web, poder intercomunicarnos con otras personas y tener un contacto digital a este mundo de información. Entonces, para poder realizar ese contacto, pues hay un proceso con el cual pues se tiene que ir realizando diferentes tipos de instrucciones para que el dispositivo vaya realizando lo que nosotros le vamos solicitando. Y eso es programación como tal. Entonces, cuando nosotros queremos ingresar a este mundo digital y avanzar sobre lo que es la programación, pues debemos de conocer algunos parámetros específicos para poder trabajar. Como punto número uno, pues el mecanismo más importante es la lógica de programación. La lógica de programación, pues nosotros la vamos a obtener a la hora de que vamos a ir resolviendo problemas. Entonces, por ahí, señor Aura me comentaba que con ustedes, pues ya trabajó lo que son los algoritmos. Si yo les pregunto a ustedes qué es un algoritmo, ¿cuál sería la respuesta que me darían? Es un programa que tiene un inicio y un fin para solucionar un problema. Muy bien, gracias. En este caso, pues esa es una de las características de los algoritmos, ¿verdad? El punto clave es que es un conjunto de pasos que tiene características específicas que nos va a servir para solucionar un problema. Ese es el punto clave. En este caso, pues sus características son, tiene pasos finitos, o sea que los podemos contar. Número dos, son pasos ordenados. Si nosotros movemos un paso, pues ya no tiene lógica la solución del problema. Y número tres, tal como nos lo mencionaba por ahí la compañera, tiene un inicio y tiene un final, no es infinito. Entonces, ese es un algoritmo, ¿verdad? La forma de representar un algoritmo gráficamente, comúnmente nosotros la conocemos como el diagrama de flujo, que en realidad es exactamente el algoritmo, a veces un poco más resumido, pero que contiene todos los pasos que ayudan a solucionar un problema, solo que ya lo tenemos de una forma gráfica. Y eso pues nos hace mucho más fácil entender la solución de ese problema. Entonces, programación a eso se enfoca, a que nosotros podamos darle solución a problemas específicos a través de la computadora. Ahora bien, entonces esos son los puntos previos, el algoritmo y el diagrama de flujo. Pues, pero es algo que ustedes ya trabajaron. Ahora bien, luego de eso, pues viene el concepto de lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo es un paso antes de programar. Para que nosotros podamos programar, necesitamos un lenguaje de programación. El lenguaje de programación, pues es ese lenguaje, tal como su nombre lo indica, que permite que nosotros nos comuniquemos con nuestro dispositivo. Al igual que nosotros utilizamos el español para podernos comunicar entre personas, en el caso de las lenguas, pues hay algunos que hablan algún tipo de lengua, pues también es un mecanismo que se utiliza para comunicarse. Lo mismo es el lenguaje de programación. Nos sirve para comunicarnos con la computadora. Ahora bien, el lenguaje de programación tiene una estructura, tiene palabras reservadas que se adaptan al algoritmo que nosotros vayamos a utilizar. Pero entre el algoritmo y el lenguaje de programación, pues hay un punto intermedio. Para que nosotros podamos entender mucho más fácil cómo programar, pues existe lo que es el pseudocódigo. En este caso, Paint, que es el programa con el que vamos a trabajar el día de hoy, pues nos sirve para eso, para trabajar pseudocódigo. Vamos a trabajar. ¿Qué es el pseudocódigo? Es empezar a programar, pero en nuestro lenguaje tradicional, en el español. Ya no nosotros nos adentramos a lo que es
el lenguaje de programación como tal, seleccionando uno dentro de tantos que existe, sino que lo hacemos generalizado. Interpretamos en nuestras propias palabras, pero también vamos adaptando la estructura o la sintaxis a cómo la trabaja un lenguaje de programación. Entonces, si nosotros logramos manejar o interpretar el pseudocódigo, se nos va a hacer mucho más fácil desarrollar un programa en cualquier lenguaje de programación. Muy bien, entonces eso es el pseudocódigo, que es con lo que vamos a trabajar, en este caso PCI. Por ahí veo que ya está señor Aura. Gusto de saludarla, Aura. No sé si me escucha, si ve mi pantalla por el momento. Buenas tardes, Inge. Sí, Buenas. lo estoy escuchando y lo estoy observando. Y bueno, Muy bien. ahí están mis estudiantes también conectadas y como le decía, pues nuestro principal objetivo es de que pues ellas aprendan a programar y principalmente pues con PCI, que aún no logro descubrir cómo se trabaja bien bien, y quizá en una clase posterior de C++. Perfecto, no hay problema. Excelente. Ahora sí, yo les había preguntado a ellas cuántas eran para que pudiéramos iniciar. Muy bien, vean pues, en este caso, como estamos utilizando Zoom, por ahí Zoom solo nos da 40 minutos. Entonces, si se nos llegara a cortar la clase, les voy a enviar un enlace más ahí con señor Aura para que ella se los pueda compartir. Y de esta forma, pues, concluir en donde nos hayamos quedado. Bueno, entonces vamos con el pseudocódigo. Como les había dicho, pues el pseudocódigo no es más que... llegar un poquito más allá para poder entender ya lo que es un lenguaje de programación. Pero paso número uno, yo necesito un algoritmo. Por ejemplo, un problema podría ser la suma de dos números. ¿Cómo soluciono yo la suma de dos números? Entonces, alguien por ahí podría decirme qué pasos utilizaría para sumar dos números. Cualquiera de las tres señoritas que están por ahí, Heidi, Dana o Zaida. ¿Cómo suman dos números? A ver, alguien que me diga los pasos que utiliza para sumar tres números, o dos números, perdón. ¿Cómo suman ustedes dos números? Una por una. Sumando el numerador con el denominador. Muy bien, podríamos tomarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Si vamos a un contexto mucho más simplificado, pues decimos, tengo que tener el primer número y el segundo número. En este caso,
Teniendo esos dos números, pues simple y sencillamente realizo la operación. Al primer número le agrego el segundo número y eso pues me va a dar el resultado, que sería la suma de esos dos números. Esa es la solución de mis problemas, ¿verdad? Ahí tengo los pasos. Identificar el primer número, identificar el segundo número, al primer número sumarle el segundo número y luego, pues, obtener el resultado. Cuatro sencillos pasos para poder sumar dos números. Ese es un algoritmo. Eso yo la podría yo representar de forma gráfica en un diagrama de flujo. Ahora bien, como eso ya lo trabajaron, pues vamos a pasar directamente aquí a PCInt y esos cuatro pasos pues los voy a pasar a un programa. Para esto, pues en PCInt, tal como ustedes lo mencionaron, un algoritmo tiene un inicio, que sería la parte de donde nombramos ese algoritmo, y tiene un fin. Aquí no le llamamos algoritmo, sino que le llamamos procesos. Pero en realidad es un algoritmo. En algunas versiones de PCInt no aparece como proceso, sino que dice algoritmo. Pero en realidad es el inicio y el fin. Para cada uno de los algoritmos, nosotros debemos de asignarles un nombre. Ahora bien, en PCInt, como ya se asemeja a un lenguaje de programación, en un lenguaje de programación, cuando creamos un programa o una aplicación, necesitamos asignarle un nombre. Pero el nombre que va a tener ese programa o esa aplicación no puede ser una palabra reservada. ¿Y qué es una palabra reservada? Una palabra reservada es aquel término que utiliza específicamente el lenguaje de programación para realizar una acción. Lo mismo pasa en PCInt. Yo le tengo que asignar un nombre a ese proceso, pero ese nombre no puede ser cualquier nombre que se me ocurra, pero en este caso no puede ser principalmente una palabra reservada. Por ejemplo, yo ahorita voy a crear el proceso o el algoritmo para realizar una suma. Si yo le coloco aquí al nombre el proceso suma, pues me lo permite. En este caso, pues dice proceso suma y suma aparece en una letra de color negro, pero simple. Si se dan cuenta, proceso aparece en color azul, pero en negrita. Todas las palabras que aparezcan en negrita y color azul son palabras reservadas. Por ejemplo, si no estoy mal, una palabra reservada aquí podría ser la palabra escribir. Vean, si yo le pongo ahí proceso de escribir, me dice, no le puede asignar usted el nombre de proceso de escribir, porque proceso de escribir, o más bien la palabra escribir, es una palabra reservada. Y más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Pero entonces aquí el nombre que yo le vaya a colocar no puede ser una palabra reservada. ¿Cómo sé yo que es una palabra reservada? Cuando la coloco y me la resalta en color azul y negrita, es porque es una palabra reservada. Entonces, el que sí nos permitía era el proceso suma, y vean que ahí ya no nos da error. El PCInt, pues, lo podemos configurar para que se asemeje más a un lenguaje de programación y no nos deje realizar acciones si no se cumplen con algunas restricciones. Pero por lo regular, si nosotros no lo tenemos configurado con ningún tipo de lenguaje, pues nos va a aceptar lo que nosotros queramos. Muy bien, vamos al proceso suma. Iniciamos entonces definiendo en este caso, un conjunto de valores que nos van a servir para lo que nosotros vamos a realizar. Como dijimos que lo que nosotros queremos es sumar dos números, entonces necesitamos dos datos que en realidad no conocemos. A los datos que nosotros no conocemos dentro de un lenguaje de programación o en programación, se les conoce como datos variables. ¿Por qué? Porque no se conocen. A la hora de que yo ejecute el programa o el algoritmo, pues le voy a asignar un valor, pero por cada ejecución puede ser un valor distinto. Por ejemplo, el número que está pensando ahorita Heidi como primer número no es el mismo número que está pensando Dana, ni el mismo número que está pensando Zaida o el mismo número que está pensando Aura. Cada quien está pensando un número diferente. Y cuando utilicen ese programa, pues van a poder ingresar el número que llegaba a su mente. Por eso esos datos nosotros los conocemos como datos variables. Y en un algoritmo o en un proceso, lo primero que hacemos es definir las variables que va a utilizar mi algoritmo o mi programa. En el caso de PCInt, nosotros para definir variables utilizamos la palabra reservada definir. Colocamos definir y a continuación vamos a colocar el nombre de la variable que le vamos a asignar. Por ejemplo, num1, que va a almacenar el primer número.
Si es una sola variable la que yo voy a definir, entonces la dejo hasta ahí y agrego la palabra reservada como, y vean que ahí ya me da los tipos de datos. Lo puedo definir como un carácter. Recuerden que un carácter puede ser una letra, un símbolo, un número, un espacio. Eso es un carácter. Puede ser también como entero, un número entero. Es un número como tal que no contiene decimales. Un valor lógico, valor verdadero o valor falso, o un valor real, que es un valor decimal. Por el momento, pues yo lo voy a definir como un número entero, entonces le coloco ahí definir num1 como entero. ¿Y ahí qué fue lo que hice? Definir una variable. Según los datos que yo vaya a pedir, por cada dato que pida y que sean desconocidos para mí, yo los voy a conocer como variables. Muy bien, disculpen por ahí la interrupción. Vamos a continuar. Entonces, ¿estamos claros qué es una variable y cómo se define? Entonces, en este caso, yo necesito dos variables, que serían los números que voy a ingresar, y una tercera, que es donde voy a almacenar el valor que se va a obtener. Entonces, yo le digo aquí, definir num1, la podemos agregar en la misma línea o podemos agregar más líneas si necesitamos. Como son del mismo tipo, las puedo colocar dentro de la misma línea. Si fueran de diferente tipo, si necesito líneas distintas. Entonces le digo num1 que me va a almacenar el primer número, num2 que me va a almacenar el segundo número y la tercera va a ser sum que me va a almacenar la suma de esos dos números. Ahora bien, ¿de dónde obtengo esos números? Como lo que yo quiero es crear una interacción con el usuario de mi programa, pues yo necesito mostrarle algunos mensajes para que él vea en la pantalla y luego él me pueda devolver algún valor que yo le esté solicitando. Para mostrar un mensaje en pantalla voy a utilizar la palabra reservada, escribir. Escribir y dentro de comillas, ¿sí? En comillas dobles, voy a mostrar el mensaje que yo quiero que se despliegue. Entonces le doy a escribir y le voy a decir, ingrese el primer número. Eso es lo que yo quiero que me muestre. Ahora bien, como quiero una interacción con mi usuario, yo voy a obtener un dato que él me va a enviar. Si yo necesito obtener un dato que él me va a enviar, la palabra que voy a utilizar es la palabra leer. Muy bien, entonces coloco ahí la palabra reservada a leer y en esta lo que voy a asignar es una de las variables en las cuales pues pretendo almacenar un valor. En este caso le voy a colocar num1 porque le estoy pidiendo el primer número y ese se va a almacenar en la primera variable. Ahora bien, tengo que tener en cuenta de que el nombre que le asigné aquí en definir tiene que ser exactamente el mismo que le coloqué acá en leer.
En el caso de PCInt, si colocan un nombre diferente, no va a pasar nada, pero puede ser que en la ejecución si ya no les funcione de forma correcta. Si ya están en un lenguaje de programación, ahí sí tenemos problemas. Si no es el mismo nombre, no nos deja ejecutar el programa. Entonces le vamos a colocar aquí num1 y listo. Vamos a pedir el segundo número. Como es una interacción con el usuario, es un mensaje que yo quiero que se muestre en pantalla, utilizo nuevamente la palabra reservada de escribir y muestro el mensaje. Ingrese el segundo número. Muy bien. Necesito recibir un dato, palabra reservada a leer, y ahora ¿en dónde la voy a guardar? En la siguiente variable que sería num2. Bueno, ya tengo entonces dos valores desconocidos que está ingresando el usuario de mi algoritmo, de mi pseudocódigo o de mi programa. Esto es una interacción. Muestro un mensaje, recibo un valor. Muestro un mensaje, recibo un valor. Ahora bien, el siguiente paso, llevamos dos pasos. Identificar el primer número, identificar el segundo número. ¿Cuál era el tercer paso? Sumar los números. ¿Cómo hago yo para realizar una suma? Esto en un algoritmo se conoce como un proceso. Si vamos al diagrama de flujo, sabemos que el proceso se representa en un rectángulo y por lo tanto eso identifica que ahí lo que hay que hacer es un proceso. Entonces vengo y voy a asignar mi siguiente variable. Espérate. Y mi variable se llama sum. Para asignarle un valor, coloco el signo de igual y le digo qué es lo que necesito que haga. Sum va a ser igual a número 1 más número 2. Y entonces ahí yo ya le asigné una operación. Ese es un proceso, ya se está sumando los números. Ya voy en el tercer paso. Identificar el primer número, identificar el segundo número, sumar los números y el cuarto paso era mostrar el resultado. Entonces, como la muestra del resultado, nuevamente, es un mensaje que yo quiero que se despliegue en pantalla, utilizo la palabra reservada de escribir y dentro de comillas coloco lo que yo quiero que se muestre. En este caso le voy a decir, el resultado de la suma es dos puntos. Dejo un espacio. Todo lo que esté dentro de las comillas se va a mostrar tal y como yo lo estoy haciendo. ¿Cómo hago para mostrar el valor de una variable? Pues simplemente fuera de las comillas llamo a esa variable. ¿Dónde está almacenada la suma de los números? A ver, alguien que me diga por ahí en qué variable está. A ver, ¿cómo se llama la variable donde está almacenada la suma de los números? La variable, si nos damos cuenta acá, se llama sum. Entonces vengo yo acá y le digo que me muestre el contenido de sum. Eso va fuera de las comillas. Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderles compartir la pantalla completa. Por ahí ya me apareció que nos quedan 10 minutos. Voy a compartir mi pantalla completa. Vamos a ver, aquí está. Ahora sí. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ejecutar este algoritmo. En PCInt, para ejecutar un algoritmo, lo que voy a hacer es que voy a ir a este botón de color verde que parece un play, ¿sí? Un play para darle play a un juego, una canción, en un reproductor. Así es similar este. Y eso lo que va a hacer es ejecutarnos nuestras instrucciones. Entonces le doy sobre ese botoncito y vean que lo que hace es abrirme una nueva ventana. Esta es la ventana de ejecución. Y luego, de hecho, ahí dice, ¿verdad? Ejecución inicial. ¿Qué es lo primero que me muestra? ¿Me mostró las variables? No, porque la definición es un proceso interno. Eso no nos lo va a mostrar. Solo lo está utilizando, sí, pero no nos lo va a mostrar. Ingrese el primer número, dice. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ingresar? Un número. Por ejemplo, ingreso 15. Le doy enter y entonces ya pasa a la siguiente instrucción, al siguiente escribir y dice, ingrese el segundo número. Es un texto el que me está mostrando
y luego me pide en leer el número 2. Entonces aquí yo tengo que ingresar otro número, por ejemplo el 20. Al darle enter, me lleva hasta la última línea que dice el resultado de la suma es 36. Y con eso entonces tenemos terminado este algoritmo. ¿Que nos sirve para qué? Para solucionar un problema de sumar dos números. Bien, ahora bien, dudas, preguntas en cuanto a este ejemplo básico. Profe, yo tenía una duda. Sí, dígame, Zaida. ¿Qué son caracteres? Dijo. Porque eso Ah, un no. carácter, pues un carácter puede ser una letra, símbolo, un número, un espacio. Por ejemplo, si yo hubiera definido aquí los datos como caracteres, no me permitiría ingresar muchos, sino que solo uno. Puede ser una A, una S, un punto, una arroba. Eso es un carácter. Ujú. Un elemento. Gracias. Bien, Saida. ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Este, entonces, en el caso de, al momento de ejecutar, en donde dice ingrese el primer número, entonces tendríamos que ingresar el número que deseamos sumar. Sí, ahí puede ser cualquiera. Por eso lo dejamos ahorita abierto, ¿verdad? Que yo lo ejecuté ahorita, ingresé el 15. Pero si Dana hubiera ejecutado el programa, el número que ella quisiera. Entonces, por eso le llamamos un valor variable. Uno es un valor variable porque va a ser cualquier número que uno quiera ingresar. Ah, vaya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Ese es el ejemplo de un algoritmo. Para guardarlo, pues vamos a venir aquí al menú de archivo, vamos a ir a la opción guardar, nos pregunta dónde nosotros queremos guardar. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio y le voy a poner por nombre algoritmo suma, por ejemplo. Le voy a dar clic en guardar y ya quedó guardado. Para asegurarme de que está guardado, vean que aquí en esta pestañita ya nos aparece su nombre. Voy a crear uno más. Le doy aquí en nuevo y vean que me crea otra pestañita con otro algoritmo. Por ahí a señor Aura pues le mandé la solución de otro ejercicio. Por ejemplo, me encuentro yo con que necesito calcular un descuento de una compra realizada. Ese era el ejemplo, ¿verdad? Yo necesito calcular un descuento. Ahora bien, para que yo pueda resolver el problema a través de la computadora, en primer lugar, tengo que saber cómo se resuelve sin utilizar la computadora. Por ejemplo, si yo les digo, tengo una cantidad, vamos a ver, voy a colocar por acá, vamos a ver, tengo una venta de 2.500, ¿sí? Y a esa venta yo le quiero hacer un descuento de 10%. Entonces, paso número uno, yo tengo que saber cómo se soluciona ese problema. Si yo no sé cómo se soluciona, no lo voy a poder programar. ¿Sí? Entonces, paso uno, saber cómo se soluciona y luego ya lo paso a un programa. Ahora bien, para el ejercicio anterior o el ejemplo anterior, en el de la suma, yo tuve que saber cómo se sumaba. Si yo no sabía cómo se sumaba, no lo podría haber resuelto. Vamos a este un poquito más complejo. ¿Cómo calculo un descuento? A ver, ¿cómo calcularían ustedes un descuento? Dana. A ver, Dana, ¿cómo calcularía usted ese descuento ahí? Eh, Buenas tardes, profe. Sí. Tal vez sería primero colocar el número, luego colocar el descuento. Pero ¿cómo lo calcularía? Si yo le digo, ¿cuál es el descuento? Yo tengo 10% de descuento. Son 2.500. ¿Cuál sería el descuento de 2.500? Mm, ¿Cómo lo calcularía? Va, pongámoslo más fácil. ¿Cuál es el 10% de 2.500? ¿Cómo calculan ustedes el 10% de 2.500? Para calcular un porcentaje, lo único que hacemos es multiplicarlo.
2.500 por 10% me va a dar ese cálculo. Lo voy a hacer en la calculadora para que ustedes lo vean. Y tenemos por acá la calculadora, solo la voy a mover un poquito. Entonces tenemos 2.500 por 10% o 0,1, que es exactamente lo mismo, nos dice que es 250. Ah, bueno, entonces aquí yo ya hallé. Son 250. Exacto, son 250, ¿verdad? Entonces aquí, 2.500 por el 10% son 250. Pero dice que ese es un descuento, entonces, ¿qué tengo yo que hacer con esos 250? Heidi, ¿qué hago con esos 250 que acabo de calcular? Ya calculé el 10%, que es el descuento. Ahora, ¿qué hago para podérselo aplicar a mi venta? Sería, Como es un descuento, lo que tengo que hacer es quitárselo, ¿verdad? Entonces vengo y le digo 2.500 menos 250. ¿Cuánto sería el total de la venta entonces? Ah, es que no sé restar. Bueno, vamos a la calculadora. 2.500 menos 250 nos da un total de 2.250. Ah, bueno, entonces el total de la venta con el 10% de descuento nos da 2.250. ¿Es más que la venta o menos que la venta? Zaida. Ya sería menos. Menos, ¿verdad? Porque tiene un descuento. Excelente. Muy bien, ya hicimos ese procedimiento y entonces ya descubrimos o ya entendimos cómo se resuelve este caso. Si lo pasamos a un algoritmo, nosotros decimos, ¿qué necesitamos hacer? Paso número uno. Ahorita ya le definimos valores, pero en realidad en un programa no tiene valores, sino que yo tengo que venir y solicitarle al usuario que me ingrese sus valores. Paso número uno. ¿Qué necesito conocer? Bueno, el primer paso es que yo necesito conocer el valor de la venta. Ese es el primer elemento. Conocer el valor de la venta. Paso número dos, conocer el porcentaje de descuento. Ahorita dije yo 10%, pero alguien pudo haber dicho no, solo 5, solo 8, solo 7, 12%. No sé, ¿verdad? Entonces, ya llevo el segundo valor. Desconocido para mí porque yo ahorita lo estoy asignando, pero en un programa no sé así. Muy bien, nos queda menos de un minuto. Les voy a enviar ahorita el enlace para que podamos continuar. Muy bien, ahora si me hiciera favor de compartir el enlace por ahí y pasémonos a esa otra reunión, por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Veamos pues. Entonces ya habíamos identificado por ahí. En este caso habíamos dicho de que lo que nosotros necesitamos como punto número uno es la cantidad de venta, ¿sí? Necesitamos el porcentaje de descuento y eso nos va a dar una venta final, ¿sí? Ya identificamos qué es lo que necesitamos. ¿Cuántas variables acabamos de identificar? Tres. ¿Por qué? Porque necesitamos una variable para la venta, una variable para el porcentaje de descuento y una variable que almacene ese cálculo que vamos a hacer, que de hecho ya lo hicimos por ahí, ¿verdad? Calculamos de primero el porcentaje y luego calculamos el descuento. Ahora bien, lo vamos a hacer ya en un programa y que él solito no lo haga. ¿Se recuerdan que eran 2.500 el ejemplo que hicimos y un 10% para ver si nos funciona, ¿no? Entonces voy a mover esto un poquito y ahora sí, vamos a venir acá y vamos a ingresar. El nombre de nuestro proceso, pongámosle descuento. Así, descuento.
Muy bien. ¿Qué necesitamos? Nuestras variables. Nuevamente, palabra reservada, definir para asignar nuestras variables. ¿Cuáles serían las variables? Uno es la venta, otro es el descuento, que es el porcentaje que vamos a tener. Ah, bueno, pero descuento, como lo tengo arriba, no lo puedo utilizar abajo. Entonces lo voy a poner solo como desc, de descuento. Y luego de eso necesito también una venta F o venta final. Ahora, ¿qué tipo de valor voy a utilizar? Pues ahí sí ya queda mi criterio. Puede ser entero, pero me daría un dato exacto. ¿Será que siempre que compramos es un dato exacto o tiene decimales? Si lo analizamos desde ese punto de vista, pues llegamos a la conclusión de que sí tiene decimales. Por lo tanto, lo vamos a poner como real para que me permita ingresar datos decimales. Definir venta, desk y venta final como real. Ahí se me guardó la primera grabación que les voy a compartir más adelante. Muy bien, vamos aquí entonces y vamos a empezar. Paso número 1, solicito al usuario que me ingrese el monto de la venta. Es un mensaje en pantalla, para reservar a escribir, abro y cierro comillas y entonces aquí voy a colocar qué es lo que quiero que me muestre. Ingrese el monto de la venta. Dos puntos, espacio, y eso es lo que yo quiero que me muestre. Lo guardo en una variable, le agrego la palabra reservada a leer, que es como se va a obtener el dato, y la variable que utilicé es la variable venta. Leer, venta. Muy bien. Le doy enter. Vamos a una línea más. Le voy a decir escribir para que se muestre un mensaje en pantalla. Y lo que yo quiero que me muestre es el mensaje de ingrese el porcentaje de descuento. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos el porcentaje de descuento. Pero podemos decirle que ese porcentaje de descuento no lo ingresa en un número entero, sino en un valor decimal, dependiendo. Dejémoslo ahorita solo como el porcentaje de descuento. Vamos a leerlo en la siguiente variable y la variable se llamaba desc. ¿Sí? Entonces ya tengo mis dos valores que me van a servir para hacer el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que quiero calcular? La venta F. Entonces, venta final va a ser igual a qué? Bueno, va a ser igual al monto de venta, menos, ahora tengo que calcular ese porcentaje, pero no lo puedo calcular así nada más. Lo voy a meter dentro de un paréntesis, menos, abro y cierro paréntesis, y dentro de ese paréntesis le voy a decir que tome la venta y que esa venta la multiplique por el porcentaje de descuento. Pero como ahorita el porcentaje de descuento me lo agregaron en un número entero, ese porcentaje de descuento lo divido dentro de 100 para que se convierta en un porcentaje como tal, ¿sí? Entonces tengo la venta. Si regresamos al ejemplo, volvámoslo a hacer, solo que ahora lo vamos a hacer con estos datos. Teníamos 2.500, era nuestra venta. Teníamos el porcentaje de descuento, que era el 10%. Y entonces la venta final tendría que ser igual a los 2.500 menos, y como estoy colocando dentro de paréntesis, sería 2.500 por, perdón, sí pues, 2.500 por el porcentaje que sería 10, pero no le puedo agregar el porcentaje a la hora de que estoy ingresando los datos. Entonces le pongo aquí el dividido 100, que es la fórmula que tengo por ahí, ¿ven? Y entonces me quedaría así. La venta es de 2.500, el descuento es del 10% y la venta final, que es la que estoy calculando aquí, serían los 2.500 menos los 2.500 por 10 dividido 100, que es nuestro porcentaje. Y ahí ya lo tenemos. Muy bien, aparentemente está bien nuestro programita. Luego de eso, quiero mostrar el resultado. Escribir. Muestro un mensaje en pantalla y le digo, el, vamos a ver aquí, la venta. Perdón, es el monto. El monto de la venta con descuento es de dos puntos y le doy un espacio. ¿Qué tenía que agregar al final para que automáticamente me mostrara lo que tenía una variable? Pues lo único que tengo que agregar al final es el nombre de la variable.
En este caso es la variable venta F, que es la que está calculando nuestra venta con el descuento o la venta final. Y ahí ya la tenemos. Muy bien. Probemos a ver si es cierto. Lo ejecutamos. Venimos aquí a la ejecución y vamos a revisar. Ingresa el monto de la venta, dijimos que era 2.500. Ingresa el porcentaje de descuento, dijimos que era 10%. El oyente me dice, el monto de la venta con descuento es de 2.250. Y sí me funcionó, ¿no? Entonces, bien, tal como se pudieron dar cuenta, punto número uno, para que nosotros podamos crear un algoritmo, para que nosotros podamos desarrollar un programa, es solucionar el problema, o sea, saber cómo se soluciona y luego pues ya pasarlo a las líneas de código. Muy bien, vuelvo a preguntar. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Este, entonces es importante poner ventaja hasta el último para poder ejecutarlo. ¿Cuál? Por ejemplo, la número 8 Ajá, dice el esta de monto aquí. de... Ajá, entonces Eh, es importante. Esto que yo coloco aquí es para que me muestre lo que está almacenando acá. ¿Qué pasa si yo no lo coloco? No me muestra nada. Borrémoslo y vayamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí ya está ejecutado. Vea que ahorita que lo borré, ¿qué me mostró? El monto de la venta con descuento es de, no me muestra nada, porque yo no le he dicho qué es lo que me tiene que mostrar. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo este venta F? Guardó esta operación. ¿Qué operación? Tomó lo que estaba en venta, lo restó a venta por este descuento dividido 100. Entonces, por eso es que yo aquí al final tengo que mostrarlo, pero es el dato que yo tengo que mostrar. ¿Qué pasa si yo muestro un dato diferente? Vea que ella me lo mostró, ¿verdad? Si yo pongo, por ejemplo, yo le hubiera colocado solo venta, entonces lo que me va a mostrar es exactamente lo mismo que yo ingresé acá, que es lo que está guardando. 2.500 y 2.500. Si en lugar de venta yo coloco el descuento, ¿sí? Que sería el porcentaje de descuento. Vea que lo que me muestra es el 10, que es el porcentaje que yo ingresé, ¿sí? Ahora bien, ese es un ejemplo, pero si yo ingreso otros datos, por ejemplo, bueno, ahorita es otra venta. El monto de la venta de ahorita fue de 8.253.75. El porcentaje de descuento, ahora no lo voy a calcular por el 10, sino por el 15%. ¿Cuánto me tendría que dar? Saber. Porque yo para eso es el programa, ¿no? Para que me automatice esa operación. Entonces le doy enter y ya me dice el monto de la venta con descuento. Pero aquí tengo mal. Aquí tiene que ser venta F para que me muestre el resultado. Y entonces ya me dice el monto de la venta con descuento. Ya no es de 8.253, con un porcentaje de 15% me da 7.015.68. ¿Sí? Ahí me da más decimales, pero ustedes ya saben que nosotros trabajamos con dos decimales. Como no es exacto, pues lo aproximaríamos a 70. 7.015.70. Y de esta forma es como lo podemos calcular. No sé si ya estamos claros ahí, Dana, por qué le puse al final venta F, porque es para que me muestre ese valor que se está almacenando. Sí, ya ahorita ya está claro. Gracias. Perfecto. Ujú. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicas? Muy bien. Ahora, ¿algo que quiera agregar? Pues muchas gracias, Inge, y como le digo, tal vez en una próxima sí nos enseña C++. Miren, Y pues, si ustedes le agarraron el concepto ahorita a esto, C++ es lo mismo. Lo único que cambia es que ya utilizamos palabras reservadas, pero es exactamente el mismo concepto. Solo que aquí yo lo hice con palabras de escribir, de leer, pero es el mismo concepto. Entonces, con gusto, yo en cualquier otro momento que ustedes lo decidan, pues puedo
compartirles nuevamente algún otro procedimiento. Me gustaría que si hay dudas específicas, pues puedan hacérmelas saber. Si, por ejemplo, hay un problema y ustedes dicen, mire, ¿y este cómo lo puedo resolver? Pues en la próxima clase ya mejor si me lo mandan con anticipación y ya lo preparo yo bien para que ustedes pues lo puedan tener claro y de esta forma pues ir sacando todas sus dudas que tengan, ¿verdad? Como les digo, punto principal para que podamos solucionar esto es tener la lógica de programación. La lógica de programación, ¿qué es? Es esto que hice aquí, miren, identificar cómo se resuelve el problema, porque yo lo resolví de primero acá, que pudo haber sido una hoja de papel y luego entonces ya lo pasé al algoritmo o al pseudocódigo. Es que bonito, sinceramente, programación. Yo estaba viendo, bueno, en TikTok, pero pues he visto que se hacen una maravilla con programación y sí, la verdad me llama la atención y me interesa. Y pues claro está que sí vamos a necesitar otra clase, pero entonces luego me comunico con usted. ¿Está bien, Y Laura? si me podría pasar también la grabación. Claro que sí, se las voy a compartir. Aquí en este caso son dos porque como tuvimos dos reuniones, porque como Zoom solo nos da 40 minutos, pero sí se las voy a compartir, no tenga pena. Porfa, y muchas Ujú. gracias. Muy bien. Entonces, yo les agradezco su atención y por cualquier cosa estoy ahí para servirles. Fue un gusto conocerlas. Ah, bueno, ni me presenté, ¿verdad? Pero creo que por ahí miraban mi nombre. Mi nombre es Luis Daniel Ramírez. Yo soy ingeniero en sistemas. Trabajo en INTECAP y también en Universidad de Occidente en cursos de desarrollo. Qué gusto poderlas saludar, que estén muy bien y para otra ocasión, pues estoy ahí para servirles. Vaya, gracias por todo. Gusto de saludarlas. Cuídense mucho. Igualmente.